Hay personas que luchan por dejar un legado. Otras creen que no pueden, que no tienen la capacidad ni los medios para hacerlo y dejan de luchar sin pensar en las consecuencias de esto para ellos, su familia y hasta para su comunidad o país. Esta reflexión lleva por título Vida y legado. Veremos dos clases de vida y el legado que deja cada una de estas. Una clase de vida cuyo legado es la derrota y otra clase de vida cuyo legado es la victoria. No estamos en medio de una guerra, pero tenemos vida y estamos rodeados de circunstancias por vencer. Nuestra actitud determina la clase de legado que estamos construyendo. Un legado espiritual se va dejando a lo largo de la vida mediante el ejemplo, las palabras y las acciones. Vida y legado. Estas dos palabras son inseparables. Vida y legado es el título de nuestra reflexión. ¿Qué clase de vida tenemos? ¿Cuál legado estamos formando? Necesitamos la palabra de Dios para encontrar las respuestas que necesitamos, puesto que es la única base segura y la directriz infalible para todos. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 10, los versículos 38 y 43, que dicen así. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿Quién lo dijo? ¿A quién y por qué lo dijo? Esto lo dijo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, donde había muchos que se habían reunido, su familia, parientes y amigos más íntimos. ¿Qué significan esas palabras? Significan que la obra del Señor Jesús en la tierra demostró que Dios tenía poder sobre el diablo y sus obras. Jesucristo, a través de una vida de compasión y servicio, nos mostró el corazón de Dios y a su iglesia la invita a ser parte de esa obra, no solo a disfrutar de su bondad, sino también a ser sus manos y pies en el mundo. Pero continuamos así su legado. Pensemos en dos grupos de personas. En uno están los que han encontrado una nueva vida en Cristo y luchan hasta alcanzar la victoria. Y en el otro grupo están aquellos que no conocen al Señor o lo han rechazado. Ellos viven en peligro de derrota espiritual. En cada grupo hay hombres y mujeres de diferentes edades, recursos y culturas. Todos estamos incluidos en uno o en otro. Dos grupos. ¿A cuál pertenecemos? Primer grupo vamos a poner una vida y un legado de victoria. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia, precisamente un centurión que se relata su vida en el libro de los Hechos capítulo 10. Vamos a ver un testimonio actual de un veterano de guerra y el testimonio que conocemos varios por los creyentes a través de la historia. Estos tres que mencioné, centurión, veterano y creyentes, están en un grupo vida y legado de victoria. Pero en el otro grupo hay personas cuya vida está en peligro de derrota. Personas que no conocen la salvación de Cristo o que lo han rechazado. Volvamos entonces al primer grupo. Un centurión, Cornelio, y un apóstol, Pedro, siglo I de la era cristiana. Había cosas por vencer, prejuicios raciales y políticos, herencia religiosa,
críticas, etc. Cornelio era un centurión, un oficial militar romano, que tenía a su mando 100 soldados. Debido a los continuos brotes de violencia, los soldados romanos debían permanecer alertas para mantener la paz en todo Israel. Aunque la mayoría de los romanos eran odiados como conquistadores, durante su permanencia en Israel, Cornelio conoció al Dios de Israel. Cornelio no era cristiano. Como era romano, podemos inferir que había heredado la religión politeísta de su nación. Pero él buscaba a Dios y era un hombre generoso. Dios vio su sinceridad y envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Vayamos entonces ahora a Pedro. ¿Qué cosas debía vencer Pedro? Prejuicios raciales y políticos, herencia religiosa, críticas, etc. Porque los gentiles eran considerados ajenos al judaísmo según la ley judía, y Pedro lo creía así. Solo el Señor quita prejuicios y enemistades. Él tuvo que enseñarle esto a Pedro para que las buenas nuevas del Evangelio llegaran a los gentiles. Y en el versículo 28 del capítulo 10 de Hechos, en la Reina Valera contemporánea, dice: entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Bueno, todas estas palabras, estos capítulos y muchos de la Biblia han sido leídos, enseñados y predicados a través de los siglos. Pero son también para nosotros. Son palabras poderosas porque vienen de Dios para transformar la vida de todo aquel que se lo pide. En Hechos 10 encontramos toda la historia. Sugiero que la lea. Bienes, sanidad y perdón, como leímos, son dones de Dios por medio de Cristo. Y Dios quiere dar a todas las personas. Estas son necesidades humanas prioritarias. Es importante identificar cualquier tipo de opresión del enemigo, no solo en nosotros, también en aquellos que sufren de esto. En el Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 18, la última parte, el Señor Jesús lo mencionó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, para poner en libertad a los oprimidos. Oprimir, ¿a qué se refiere? Oprimir se refiere a una oposición o a la intensidad que ejerce un gobernante poderoso. Es ejercer dominio contra algo o alguien. Romper, destrozar, partir, separar, despedazar, lacerar. Cuando usted se sienta oprimido, todas esas acciones están luchando dentro de usted. Destrozar, partir, despedazar, ejercer dominio. Pero leímos las palabras de Cristo. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Esta libertad podemos aceptarla y así vivir en victoria. Su palabra no vuelve a él vacía. Hubo victoria para Pedro y Cornelio y todos los que estaban en su casa. Ellos recibieron una nueva vida. Siglo I. Pasemos ahora a la época actual para considerar el testimonio de un veterano de guerra. Este hombre luchó por preservar la libertad de su nación. Él ha compartido su experiencia con muchos grupos de veteranos que necesitan conocer lo que Dios ha hecho y puede hacer también por ellos. Primero, mencionaré solo algunas expresiones de su testimonio
para ubicarnos en el antes, en el cómo y en el después. Es necesario que antes consideremos algo de su vida. Luego veremos su testimonio completo sin interrupción. Escuche. Antes, ¿qué le pasó? Él dice, todo me alcanzó. Las malas decisiones que tomé. Mis pensamientos me controlaban. ¿Cómo fue liberado? Sin embargo, mucha gente vino a mi rescate. Y tercera, después, ¿qué ha estado haciendo? Bueno, dijimos que estaba compartiendo su mensaje, pero él expresa, Dios me ha elegido para marcar la diferencia y dejar un legado. Legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Dijimos que íbamos a ver algo de su vida y es la primera parte. ¿Qué le pasó a este veterano? En una batalla, él sufrió una lesión que lo dejó en silla de ruedas, sin poder caminar. Su lesión física y sus experiencias al frente de batalla lo afectaron mental, emocional y espiritualmente también. A su regreso a casa, su esposa también fue muy afectada. Su matrimonio estaba por destruirse. A él le diagnosticaron trastorno por estrés postraumático. En internet viene información sobre esto. Cualquier persona puede tener trastorno por estrés postraumático a cualquier edad. Esto incluye veteranos de guerra, así como personas que han pasado por una agresión física o sexual, maltratos, un accidente, un evento catastrófico, un ataque terrorista u otros hechos graves, o bien que los han presenciado. Se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de haberlo vivido. El trastorno puede durar desde meses y hasta años. Suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas, como tener pesadillas o recuerdos repentinos. Evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir de ansiedad o depresión. Tener pensamientos distorsionados sobre el acontecimiento. Sentir emociones negativas continuas y conducta de evitación. Hasta aquí dejamos la información sobre este trastorno y volvamos al veterano de guerra. Hubo un momento en que él pudo identificar y reconocer lo que le pasaba. Él estaba consciente de su estado de derrota. ¿Cuánto tiempo permanecería en él? ¿Cómo podría escapar de la derrota y avanzar hacia la victoria? La derrota se produce cuando una persona ha experimentado una adversidad o fracaso en su vida. Es un sentimiento de tristeza, decepción y frustración abrumadora que puede surgir de la incapacidad de superar los obstáculos. Por lo contrario, victoria es el resultado exitoso de una lucha. Luchar es el esfuerzo que se hace para resistir una fuerza hostil, para abrirse paso en la vida. Continuemos con el testimonio y ahora sí lo veremos completo. Permítame darle lectura. Vamos a ver ese orden antes, cómo y después. ¿Sí? Antes, todo me alcanzó. Las malas decisiones que tomé. Mis pensamientos me controlaban. Llegué a estar muy deprimido, con mucha ansiedad, siempre en alerta. Me sentía sin esperanza, sin propósito, y finalmente pensé en el suicidio. Causé dolor y sufrimiento a mis seres queridos y a mí mismo. Empecé a aislarme. Creo que al diablo le gusta aislarnos. Es mucho más fácil destruirnos cuando estamos solos.
Esta es una estrategia militar. Aíslas al enemigo, cortas su suministro y la comunicación y luego lo eliminas. El diablo lo sabe, es muy sencillo. Ahora veamos el cómo. Sin embargo, dice en su testimonio, mucha gente vino a mi rescate y literalmente me salvaron la vida. Ir a las reuniones y compartir con ellos la fe de Cristo y leer la palabra de Dios me ha traído la sanidad. Cuando entendí lo que significaba que Jesús murió en la cruz por mí, allí empezó mi sanación. Menciona sanidad y sanación. Pero vamos ahora al después de conocer a Cristo y de esa experiencia con Cristo. Después leí sobre hombres y mujeres que lucharon para que hoy fuéramos libres. Me honra saber que Dios me ha elegido para marcar la diferencia y dejar un legado, que sea la victoria y no la derrota. Quiero preguntarte, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Dios aún no ha terminado conmigo. Me ha dado algo mejor a cambio. Me queda camino por recorrer. Volví siendo un hombre muy diferente. Ahora quiero ser un instrumento usado por Dios para ayudar a mis hermanos y hermanas a librar esa batalla que estoy aprendiendo a librar y a ganar. Y difundir la palabra de la gracia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Somos la prueba viviente de que con la ayuda de Dios hemos sido fortalecidos y librados de la opresión del enemigo de nuestras almas. Hasta aquí el testimonio. Pero veamos entonces la aplicación. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Dios nos conoce a todos. Conoce nuestras necesidades y todo aquello que intenta destruirnos a nosotros, a nuestra familia y acabar con nuestros recursos. Este hombre, un veterano de guerra, lo supo, reconoció su necesidad y recurrió al Señor pidiendo su ayuda. Pudo haber leído este pasaje bíblico o cualquier otro donde él encontró la respuesta que necesitaba. ¿Cómo alcanzar la victoria? La opresión del enemigo se siente y se percibe. No se puede negar ni ocultar. Estamos en el mundo rodeados de mal. Esto puede afectarnos o influir en nosotros. Puede alcanzarnos y dañarnos a creyentes y no creyentes. Vimos que en el testimonio él mencionó sanidad y sanación. Sanación es un proceso que conduce a un mayor sentido de integridad y plenitud en respuesta a una lesión o enfermedad que ocurre en el paciente. Bueno, desde 1990, este trastorno puede ser facilitado por un profesional de la salud. Esperemos que este profesional de la salud tenga conocimiento de Cristo y vamos a estar muy bien. Si no, recordemos que el Señor Jesucristo hace la obra completa. Él da sanidad y sanación. Es necesario que todos sepan o que todos sepamos que Dios quiere sanarnos. Conclusión. No es necesario agregar más. Dios está esperándonos para sanarnos y poner en nuestro corazón una convicción tan grande de su legado de amor y poder. Solo así podremos dejar un legado de victoria en Cristo, vencer como Él ha vencido. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por cada testimonio de tu fidelidad que alientan y edifican nuestra vida. Gracias porque a través de tu amado Hijo Jesucristo podemos vivir y dejar un legado de victoria, no solo a nuestra familia, sino a aquellos que lo necesitan. Por favor, ayúdanos a dar testimonio con nuestro ejemplo y palabras para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos respalde para seguir dejando este legado de victoria en Cristo Jesús.
esperanza fiel en su amor.